personal. Hoy y mañana se está realizando en las Naciones Unidas, allá en Nueva York, el panel de alto nivel encargado de evaluar y mejorar la efectividad del llamado Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, es lo que se llama ONU Habitat. Esto sirve para la implementación de la nueva agenda urbana a nivel mundial, la agenda que tendrán que seguir todos los países del mundo que sigan los lineamientos de la ONU. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y la nueva agenda urbana fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible en octubre del 2016 en Quito, Ecuador. Y el panel está integrado por 8 miembros. La única representante de América Latina es Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, y con ella hablamos antes de que se fuera a Nueva York para que nos explicara y nos contara qué pasaría. Ya estamos con Rosario Robles. Rosario, gracias por esta entrevista. Al contrario, Jorge, siempre es un gusto platicar contigo. A ver, tienes Nueva York, 5-6 de septiembre, reunión del panel de Naciones Unidas, te toca presentar el informe. Cuando se habla de desarrollo sustentable, urbano, en un panel de las Naciones Unidas, ¿de qué se está hablando? De dos cuestiones muy importantes. Primero, la capacidad del sistema de las Naciones Unidas de lograr que los países que lo integran puedan poner en marcha la nueva agenda urbana que aprobamos todos en Ecuador. Entonces, ONU Habitat, que es la agencia de la ONU, así como es la que tiene que ver con las mujeres, con el desarrollo, etcétera, niños y niñas, en fin, aquí es ONU Habitat, es hasta dónde está preparada para que impulse esta agenda en todos los países miembros. Segundo, ¿qué se requiere hacer? Porque hicimos un diagnóstico y al mismo tiempo recomendaciones. Una agenda que probablemente estaba ahí en el cajón, que ahora tiene una gran dimensión porque la población mundial cada vez más vive en las ciudades, particularmente América Latina es el caso más extremo, el 80% de su población vive en las ciudades, México no es la excepción. Entonces, esta agenda en el siglo XXI adquiere una gran importancia. Entonces, ¿hasta dónde ONU Habitat tiene esta capacidad administrativa, financiera, de impulsar esta nueva agenda urbana? Y hasta dónde el sistema en su conjunto, todo el sistema de Naciones Unidas, asume transversalmente esta nueva agenda urbana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sustentabilidad, cambio climático, movilidad, con el agua, con la inclusión, mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad. El gran desafío del desarrollo está en las ciudades. Absolutamente. O sea, en el campo hay, por supuesto que hay pobreza, en nuestro caso pobreza extrema, pero los mayores desafíos de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades están en las ciudades, no solamente porque vive la mayoría de la población, sino porque también es donde la desigualdad más se siente, más se percibe, más se vive. Nuestras ciudades son desiguales, es decir, la desigualdad es una característica de nuestras ciudades. Tienes grandes desarrollos inmobiliarios y zonas corporativas de una gran importancia económica, y al lado tienes Artolandia y tienes ciudades abandonadas y lugares muy precarios donde la gente vive en condiciones de pobreza. En México el 60% de la población en pobreza está en las ciudades. Entonces el gran desafío y que se planteó por parte de la ONU en esta nueva agenda urbana es la desigualdad. Por eso el lema de que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás, es decir, cómo trabajamos para hacer estas ciudades incluyentes, para que todos disfruten de la ciudad y todos puedan ejercer plenamente sus derechos en la ciudad. ¿Cómo puede intervenir estos paneles de Naciones Unidas? ¿Cómo puede contribuir a que eso se convierta, por lo menos, porque no es solamente un problema de México, es un problema global, hasta de las grandes ciudades del mundo, es un problema global? ¿Cómo puede contribuir a que eso, que las ciudades sean más habitables? Esa es la palabra. Bueno, el panel, su tarea fue hacer este diagnóstico y presentar recomendaciones. Nosotros entregaremos ya este trabajo final al presidente de la Asamblea, exactamente, Antonio Guterres. Y tendremos que ya convencer a los países miembros que
asuman estos cambios en la ONU, sobre todo los grandes países, los países poderosos, ricos, que tienen recursos, a que hagan el financiamiento de la Agencia ONU Hábitat más importante, y que además haya una especie de ONU urbano, de un sistema transversal de Naciones Unidas que esté trabajando en la puesta en marcha de esta. En grandes líneas, ¿qué dice este diagnóstico que estás entregando a Naciones Unidas? Que hay que fortalecer ONU Hábitat, que como está hoy, desde Nairobi, no puede asumir esta tarea tan importante, que hay que fortalecer al ONU Hábitat, que hay que darle mayor capacidad administrativa y financiera, un rol de mayor liderazgo en esta nueva agenda urbana, y que los países integrantes tomen esta agenda como fundamental en el desarrollo de sus países en este siglo XXI, con una visión de 2030, 2040, que es lo que nos marcan tanto los objetivos de desarrollo sostenible como los acuerdos de Quito, Ecuador. ¿Es un escenario donde eso sea posible? Estamos hablando del señor Trump, que tiene una visión más internista, proteccionista, aislacionista. Estamos viendo que la propia Europa en momentos se mueve hacia ese sentido. ¿Es posible en este momento pensar que las grandes economías del mundo comiencen a ver sus ciudades y las ciudades del resto del mundo para reducir la desigualdad? No es fácil. Yo creo que es un gran reto que asuman esta responsabilidad. La tarea del panel es tratar de convencerlos. Yo creo que hay países europeos que estarían muy comprometidos con esta agenda, y como la gestión del territorio es en el ámbito local, que se necesitan políticas nacionales, pero ¿quién gestiona el territorio? Pues el gobierno local. Entonces, en Estados Unidos hay ciudades muy importantes que pueden ejercer un papel también como ciudades santuario, pero en el tema de la nueva agenda urbana, ¿no? Estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de grandes ciudades norteamericanas que pueden jugar un rol muy importante. Estamos hablando también de que es una necesidad de esas mismas grandes ciudades. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Houston, y vemos las desigualdades que hay también en una ciudad como Houston, de sectores de la población que han sido terriblemente golpeados con Harvey, con el huracán, uno comprende que el problema sí es de nuestras ciudades, pero también de sus ciudades. Claro, y además son igualmente desiguales, e igualmente algunas de ellas excluyentes, y uno de los grandes puntos de la nueva agenda urbana es la gestión del riesgo y de la capacidad de enfrentar un desastre natural, y la resiliencia, que es un concepto muy novedoso que está incorporado ya en toda la planeación urbana, y que en México ya lo incorporamos en la nueva ley de asentamientos humanos. Entonces, hoy vemos ahí, primero, efectos de cambio climático que se niegan por algunos sectores, y ahí están en los hechos, y segundo, el tema en efecto de que toda la gestión del riesgo, todo lo que implica un desastre natural en una ciudad, cómo tenemos que enfrentarlo. Entonces ellos y todos estamos sometidos y sujetos a esa posibilidad, y es uno de los grandes temas hoy de la nueva agenda urbana. Me imagino que por experiencia individual, pero también por experiencia colectiva, México aporta y puede aportar mucho, tú puedes aportar mucho en estos paneles. La Ciudad de México es una de las 2, 3 grandes ciudades del mundo, sobre todo si se pone todo el área metropolitana, con todas las dificultades, todos los problemas, los desafíos que eso implica. ¿Qué aporta México cuando tú te sientas en esos paneles? ¿Qué aporta México en ese ámbito? Bueno, en efecto, primero tener una megalópolis como la que es la del Valle de México, con más de 20 millones de habitantes, sus retos, sus desafíos. Aporta en el tema de la inclusión como uno del eje que está en la agenda fundamental, cómo lo diverso, cómo lo diferente dialoga dentro de la ciudad. Aporta experiencias en la Ciudad de México muy significativas, en la zona metropolitana de Guadalajara, el desarrollo orientado al transporte masivo, que esto es bien importante, y un cambio de paradigma de pensar en el automóvil al transporte público masivo, a la bicicleta, al peatón. Aporta un manual de calles que ya tenemos con ONU Hábitat, que es cómo
generamos calles para los peatones, para poder caminar y para que no se incentive el uso del automóvil. Aporta una guía, aporta exactamente toda una experiencia, y no solo la ciudad del país en materia de protección civil y resiliencia. Es decir, México tiene mucho que decir en este sentido, y sobre todo aporta el qué no hacer. Es decir, en qué nosotros nos hemos equivocado al crear o al permitir que estas ciudades crecieran de manera desordenada, de manera extensiva, en lugar de redensificar, nos fuimos hacia los lados, y cómo esto es un problema en términos de llevar servicios, de llevar equipamientos, cada vez te sale más caro, cada vez la gente paga más por el transporte que la hipoteca para poder ir a su trabajo. Todos estos fenómenos que ya vivimos y que México está reflexionando sobre eso, y cómo no repetir esos mismos errores en ciudades medias, en ciudades pequeñas. Entonces creo que aporta mucho nuestro país en ocasiones no lo vemos porque estamos tan involucrados en nuestra propia agenda, pero hay temas en los que México puede aportar y tiene una experiencia. Hablábamos de riesgos. La forma en que en México se afrontan desastres como es Harvey, ahora en Houston y demás, la rapidez y la preparación que tiene en México para eso lo estamos viendo, es superior a la que tiene Estados Unidos. Absolutamente. ¿No? La capacidad de reacción, de poder atender esos problemas de las instituciones, es un aporte muy grande que hace México. A ti te tocó los huracanes en Acapulco, tuviste un rol central en eso. Ingrid y Manuel. Y con todo el desastre que fue, la reacción fue mucho más rápida que lo que vimos en Katrina, por supuesto, y la que en Nueva Orleans, o la que estamos viendo ahora en Houston. Absolutamente, porque desde el terremoto del 85 en México empieza a cimentarse esta cultura de la protección civil, y luego la ubicación del país. Es decir, somos un país que está de alguna manera en una ubicación geográfica que implica que le llegue el huracán, o que haya el sismo, o que el volcán tenga exhalaciones inusuales. Es decir, estamos por todos lados rodeados de riesgos, y entonces tenemos que prevenir, y se ha trabajado mucho en esta prevención. Ahora lo nuevo es, no solo tenemos que prevenir y no solo tenemos que reaccionar en el momento en que se da un riesgo de esta naturaleza, sino mejorar, que esa es la resiliencia. ¿Cómo salimos mejor de una circunstancia como la que se vivió en Ingrid y Manuel, con un Plan Nuevo Guerrero, o en otro tipo de situaciones? Entonces, sí, México tiene mucha experiencia, y no es gratuito que en este panel de alto nivel, que solo hay 8 personas escogidas por el secretario general de la ONU, no hay ningún latinoamericano más que yo, y sea precisamente un mexicano, una mexicana en este caso, quien está ahí en este panel. Yo creo que habla mucho. Estás ahí porque fuiste jefa de gobierno, porque fuiste jefa de Secretaría de Desarrollo Social, porque estás en desarrollo urbano. Porque tuvimos un papel muy importante rumbo a 3 para todos los acuerdos que se dieron en la incorporación del derecho a la ciudad como un eje fundamental, todo el tema de género, la cuestión de las ciudades seguras, ciudades incluyentes. Entonces todo esto evidentemente que nos dio un rol protagónico como país, y hoy fue reconocido, y bueno, entregaremos nuestra encomienda 5 y 6 de septiembre, y estaremos pues ya habiendo cumplido con esta tarea. A ver, hay un tema, lo hemos platicado ya en otra oportunidad. Yo creo que parte de lo que se vive y se puede hacer en las grandes ciudades, además de la infraestructura, de todo lo que hay que hacer, es la equidad. Así y no solamente la social, la equidad de género, ¿sí? Y las libertades y el ámbito, la forma en que se vive una ciudad. Hay un proyecto que ustedes están llevando adelante que a mí me parece el de los cuartos rosas, que me parece que es fundamental y que es un proyecto que se puede replicar en muchas otras ciudades, porque el tema de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las jovencitas, es algo que se repite una y otra vez en las ciudades desarrolladas y en las ciudades en desarrollo. Es que en todos lados hay hacinamiento. En las ciudades, la gente en la periferia. Parte de la definición de las grandes ciudades contemporáneas. Así es, porque llegan y construyen pues un cuartito donde puedan vivir. O también, desde la economía formal, por ejemplo, en los 2 sexenios anteriores se construyeron por Infonavit 1 millón de viviendas de una sola habitación. Entonces, tenemos a 10 millones de mexicanos que viven en hacinamientos.
y por eso pusimos en marcha este programa de un cuarto más. Redensificas, le das un mayor valor a la casa porque es una casa con mayor espacio, permites que la gente tenga una mejor calidad de vida y combates la violencia hacia las niñas y las jovencitas. Porque cambian la vida. Pues totalmente. A mí me parece increíble, Jorge, cuando entregamos un cuarto la gente llora. Yo les digo, parece que les estoy entregando una mención, es un cuarto de 3x3, de 4x3, porque les cambió la vida. Y sobre todo estas niñas y estas jovencitas, porque el hacinamiento está demostrado que es un factor que influye en la violencia y el embarazo adolescente. Entonces, por eso son los cuartos rosas, por eso el presidente Peña le puso cuartos rosas. ¿Por qué? Porque son para nuestras niñas y nuestras jovencitas, son para que estén protegidas, son para que tengan un espacio de no privacidad. Es para que la casa sea más grande solamente, sí. Es para proteger a niñas y jovencitas. Y pues realmente hay experiencias muy bonitas. ¿Has visto replicada esa experiencia en otros países? ¿Se ha tomado esa experiencia en otros países? No conozco directamente que se haya tomado, pero muchos países están en la tarea de ampliar las viviendas, de mejorar las viviendas como parte de sus programas de desarrollo urbano. Muchos lo hacen a nivel de los gobiernos locales. Nosotros esta tarea la emprendimos como gobierno nacional, porque este es el otro gran tema que le estamos planteando nosotros al sistema de Naciones Unidas como parte del panel. Las políticas nacionales en desarrollo urbano y metropolitano se tienen que recuperar. Nos fuimos a los gobiernos locales y se perdió. Todo, digamos, se perdió. Entonces, son muy importantes porque ellos son los que están en el territorio, pero tiene que haber una visión rectora. Tiene que haber una visión de Estado, una política nacional de largo plazo de desarrollo urbano y metropolitano, y es ahí donde entra el gobierno nacional. Y cómo conciliamos ese interés del territorio a nivel local con esa visión nacional es uno de los grandes desafíos, y eso implica trabajar muy de la mano con nuestros presidentes y presidentas municipales. Entonces todo esto, pues del cuarto más, por ejemplo, muchos presidentes municipales dijeron, nosotros le entramos, y cada mitad que tú pongas SEDATU y el gobierno del presidente Peña, nosotros ponemos la otra mitad, y se comprometieron mucho con el proyecto, y eso es muy padre, porque tú ya sabes que eso va a quedar, que independientemente de quién llegue al gobierno, es un programa que tendrá que seguir por el éxito y los resultados que está dando. Rosario, muchísimas gracias. Felicidades por ese trabajo. Al contrario, este grupo de alto nivel. No, muchísimas gracias a ti. Pues no es más que un reconocimiento al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias, Rosario. Gracias a ti. Y hoy concluyó también la segunda